Pastor Pepe en la red. Si fueran tan amables, por favor, les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 18. En Mateo 18 comienza, y lo vemos también en el registro de Marcos y de Lucas, pudiéramos decir, un tipo de controversia entre los discípulos, luego que Jesús anuncia su muerte, ¿verdad? Que será entregado en manos de hombres, que le matarán y al tercer día resucitará. Y hubo como un tipo de controversia entre los discípulos en quién será el mayor. Y Jesús les dice en el versículo 3 del capítulo 18 que si no se vuelven como niños, si no se volvieren y se hacen como niños, no podrán entrar en el reino de los cielos. Y cuando hablamos, esto es una palabra tan importante, porque cuando nosotros tenemos una noción de liderazgo como una cosa de glamour, como una cosa de poder, ¿verdad? De que se fijan en mí, todo ese tipo de cosas. Y Jesús, el mismo Isaías, lo profetizaba: le veremos más sin atractivo para que le deseemos, ¿verdad? En Isaías lo describe como el varón de los dolores, experimentado en quebranto, ¿verdad? No había nada atractivo. ¿Qué atractivo habría de un hijo de un carpintero? Y Jesús mismo era carpintero. ¿Qué atractivo habría siendo de Nazaret? ¿Verdad? Nada bueno salió de Nazaret, según, ¿verdad? Sin embargo, el rey del universo, el Mesías, el enviado de Dios, nació y salió de Nazaret. Muy bien. Jesús estaba haciendo un encargo a esos discípulos, ¿verdad? En otras palabras, de hacerse como niños. Cualquiera que se humille como este niño, porque ¿verdad? En Marcos, en el versículo 2, dice que Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y Jesús le está diciendo, el que no se volviera humilde como este niño, no podrá ver el reino de los cielos. El que sea como este niño, de humilde, él es el mayor en el reino de los cielos. Y eso me parece una dicotomía, porque la escuela de liderazgo de hoy día te dice que el líder tiene que ir adelante y los demás lo siguen. ¿Verdad que sí? Sí, cierto. El líder es quien dicta la pauta y los demás lo siguen. Pero Jesús está aquí, eso no es menos cierto. Jesús estaba dictando una pauta de humildad, una pauta de liderazgo siervo. Entonces, en el versículo 5, y cualquiera que reciba en mi nombre a este niño, a un niño como este, a mí me recibe. Y vemos en este pasaje aquí dos cualquiera, por lo menos en la versión que estoy leyendo, la Reina Valera del 60. Versículo 5, y cualquiera que reciba en mi nombre, no es a cualquiera, en mi nombre, en el nombre de Jesús,
a un niño como este, a mí me recibe. Y luego en el versículo 6, que es hoy día, es del versículo 6 al 9, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se lo hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, de ser echado en el infierno de fuego. Aquí hay, en este pasaje, en este capítulo, hay varios temas. Está dirigiéndose a los discípulos, cuál es la condición de esos discípulos para, ¿verdad? ¿Quién es el mayor de ellos? El mayor de ellos es que sea el corazón como un niño. Eso es la primera. Lo segundo que queremos ver es, y dice que cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, eso es lo primero. Y para recibir a un niño como este, se requiere humildad. Se requiere la renuncia voluntaria al glamour, al prestigio, al creerme la mamá de Tarzán, así dicen en Centroamérica, los salvatruchas sobre todo, la mamá de Tarzán, creerse la última Coca-Cola en el desierto. Y requiere ponernos en un nivel, Señor, de misericordia. Eso es lo primero. Lo segundo, está dirigiendo a esos mismos discípulos, pero es como algo que va, por decir así, va creciendo, ¿verdad? Se va abriendo el embudo, por decir así. Empieza por ustedes en la humildad, es ser como niños para poder ver el reino de los cielos. Y lo segundo es, el segundo cualquiera es que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí. Y vemos las consecuencias. Mejor le fuera que se colgase un cuello una piedra de molino de asno. ¿Ustedes se imaginan colgarse sobre su cuello una piedra de molino de asno? Y que se le hundiese en el fondo del mar. Hay unas consecuencias. ¿Qué hay de particular con estos pequeños que creen en mí? Al igual que Jesús haciendo la comparación de un niño como el que tenía en medio de esos discípulos. ¿Qué propiedad tienen los niños? Yo les puedo decir una cosa. En esta etapa de mi vida profesional, en mi trabajo profesional, yo les puedo decir, ya estoy entrando en mi 6ª semana en mi nuevo lugar de empleo. Después de 17 años en educación cristiana, el Señor, para los que no lo sepan, el Señor me sacó de allí y me regresó a el sistema público escolar. Y yo quiero decirles una cosa. El Señor me llevó allí, me ha traído donde estoy ahora. Y las últimas 2 semanas no han sido fáciles. He tenido incidentes de envergadura que atentan contra mi seguridad personal. Vaya usted a saber, en los pasados 2 semanas, en 2 ocasiones. Mas, sin embargo, yo siento un convencimiento en mi corazón en este momento
en mi vida, de que ahí es donde el Señor me llamó. De que eso es la voluntad del Señor. Desde luego, nadie quiere tener incidentes contra la seguridad personal de uno. Nadie. Pero estoy hablando de que este cambio que el Señor propició en mi vida ha sido el cambio que Dios ha traído para mi vida, porque Dios quiere un trato personal conmigo y a la luz de este pasaje que hoy tenemos. Porque la experiencia que he tenido en medio de todas estas situaciones bastante difíciles, muchas de ellas complejas, muchas de ellas tratando con comunidades muy necesitadas, es que Dios me ha permitido experimentar hacia los niños, mis estudiantes. Yo enseño desde kindergarten hasta quinto grado, música. Esa es mi materia, lo que yo enseño. Soy maestro de música desde kinder hasta quinto grado. Y niños con necesidades especiales y demás. Pero Dios me ha permitido acercarme aún a ese estudiante, como dirían mi familia cubana, ceborucos. Ceboruco es cabeciduros, testarudos, duros, difíciles. Adentrarme hacia ellos, al nivel de ellos, cara a cara, y preguntar y tener una conversación directamente con ellos. ¿Qué te llevó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué te llevó aquí? ¿Qué te llevó a hacer lo que hiciste? ¿Qué cosa? ¿Cómo podemos cambiar esto? Y todo ese tipo de conversación. Y cuando un Dios en su infinita misericordia me muestra a mí las palabras exactas para dirigir la necesidad de ese niño en particular, ese niño empieza a llorar en arrepentimiento porque se está dando cuenta. Y hay una conexión y una relación personal. Personal, digo yo, ¿verdad? No personal, tú sabes, pero una relación donde ese maestro ha llegado al corazón de ese niño. Y sabías una cosa, que así es como Jesús te encontró a ti y me encontró a mí. Él nos encontró donde estábamos. Dice en Efesios que Él nos dio vida, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio vida. Pero nuestra condición es, estábamos muertos. Y si estás muerto, estás muerto. Y Él nos dio vida. Pero Él nos dio vida. Él cautivó nuestro corazón con su inmenso amor, con su inmensa misericordia. Y nos habla al nivel, nos encuentra ahí donde estamos. Y Dios quiere tener un trato así con cada uno de nosotros. Así que vemos dos tipos de niños, o dos tipos de pequeños. Vemos los niños en edad cronológica, niños, ¿verdad? Pero vemos también los niños en madurez, pero ¿cuántos adultos hay inmaduros? Y todo eso, ¿verdad? Y Dios quiere tratar con nosotros a ese nivel. El mensaje es a los discípulos: ustedes tienen que ser como niños. Tienen que ser como niños para entrar en el reino. Pero lo segundo es, ese va a ser el mayor de vosotros. El que se haga como niño puede entrar al reino. El que recibe a uno de estos, me recibe a mí. El que recibe a uno de estos niños pequeños en mi nombre, no en el nombre de mío, no en el nombre de la persona, no en nombre del discípulo tal o más cual, no en nombre del líder tal o más cual, no en nombre de la iglesia tal o más cual, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, a mí me recibe. Y lo tercero que está diciendo aquí, fíjense, y eso es algo así de sencillo. Está diciendo, ay del mundo por los tropiezos.
Vivimos en un mundo que es duro. Acabamos de escuchar a la hermana narrando el terremoto que se llevó a cabo, que ocurrió en Venezuela en estas semanas. Y no hablemos de los terremotos políticos, y no hablemos de los conflictos políticos, y la violencia, y todas las cosas que están ocurriendo en el mundo. Y cómo vivimos en un mundo cada vez más polarizado, donde hemos idealizado, aún los cristianos, hemos hecho de un ídolo, o llamamos Mesías, o tratamos como si fuera un Mesías a una persona, a un líder. Aún los cristianos, pero los no cristianos, a otro líder. Les voy a poner un ejemplo. Yo hace 2 semanas hice una declaración en los medios sociales. Y todos aquí, los que lo vieron, ay, gloria al Señor, gracias pastor, qué bonito, qué bonito. Pero ustedes no saben lo que a mí los ataques, el fuego cruzado que recibí contra cierto sector, porque yo dije claramente que MAGA no es cristianismo, ni cristianismo es MAGA. Yo lo dije claramente, y lo suscribo, y lo sostengo. Pero nos cegamos porque tenemos que ver a alguien, idealizamos a ese líder, o esa líder, o ese movimiento, o esa idea. Eso por un lado. Por otro lado, en mi país hubo 30 funciones de una residencia de un conocido artista y el idealismo y el deslumbramiento hacia ese artista de todos conocido, pues lo han hecho un Mesías. En mi país lo han hecho un Mesías. Desde luego que la economía de mi país se ha estimulado con todo eso. Han puesto a mi país en el mapa prácticamente. Perfecto. Gloria al Señor. Pero el único que recibe toda la gloria es nuestro Señor. Vivimos en un mundo polarizado. Vivimos en un mundo que buscamos reemplazar al Dios verdadero por las distintas cosas que en nuestra visión y en nuestra cosmovisión le busquemos un parecido, una conexión con ellos. Tengamos mucho cuidado con eso, porque si Dios no tiene la gloria, Él es el único digno de toda la gloria. Él es el único que merece todo el honor. Él es el único. De manera que Jesús, conociendo los tiempos que estamos viviendo, conociendo que esos discípulos se iban a enfrentar a vientos contrarios, hostiles. En el versículo 7 lo dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Jesús lo dijo en Juan capítulo 14, me parece que es. Dice que en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Jesús lo está diciendo, en el mundo va a haber tropiezos. Ahora, aquí es hacia los discípulos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer. ¿Saben una cosa? Cuando Dios nos pone en una posición de servicio a Él, en una situación vulnerable, nunca te creas que tú estás aquí al frente sirviendo al Señor, o estás allí atrás sirviendo al Señor, o estás en una situación donde tu liderazgo o tu servicio al Señor se hace notorio ante los demás. Me doy a entender. No te creas que las tienes todas, porque si tu ojo te es ocasión de caer, mejor es que te quites un ojo, que no sea que tengas los dos y te haga caer. O lo mismo con una mano, o lo mismo con un pie.
El Señor nos guarda a todos nosotros. Está haciéndonos una advertencia de lo mismo que Pablo le decía, ¿verdad? Que el que se cree estar firme, mire que no caiga. ¿Me doy a entender? El que se cree estar firme, mira que no caiga. Es lo mismo que Jesús le está advirtiendo a sus propios discípulos. Lo primero, ser humilde, como este niño. Segundo, recibir, en esa humildad, recibir a los pequeños en mi nombre, como este niño. Y tercero, guárdate. Dice, si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y entonces es ver. Hay un cántico que se cantaba cuando yo iba a la escuela dominical, decía, cuidaditos, nuestros ojos lo que ven, nuestros oídos lo que miran, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Si tu ojo, si tus oídos, si tu andar conoce y sepas que Dios conoce aún lo más profundo de tus pensamientos. Y si tu ojo, lo que tú miras, lo que tú contemplas, lo que tú estás hoy día con la tecnología, es tan fácil caer. Las estadísticas en el Pew Research son bastante alarmantes de personas en ministerios que han caído en las garras de la pornografía. Personas en ministerio que no han quizás ejecutado el adulterio, pero con sus pensamientos hay deseo hacia otra persona que no sea su cónyuge, tanto hombre como mujer. Es alarmante. Pero Dios, que conoce todo, aún lo más profundo de nuestros pensamientos, nos está llamando a una reflexión en esta mañana. A ser como niños. ¿Por qué? ¿Por qué los niños? Jesús cuida de los niños, así como un pastor apacienta sus rebaños. Jesús valora a los niños, ¿verdad? Dice en Mateo 10:42 que cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto que no perderá su recompensa. Jesús entiende la conducta de los niños, así como se supone que un maestro entienda la conducta de los niños. Y podamos identificarnos con los niños en el salón de clase como pecadores, transgresores, con voluntad fuerte. Yo también tengo voluntad fuerte. Todos tenemos voluntad fuerte. Bueno, los niños también. Y cuando nosotros nos identificamos como Dios nos ve, podemos ver a los más pequeños, al nuevo convertido, al nuevo miembro de la iglesia, aquella persona que tiene con cierta debilidad, en vez de condenarlo con lo que algunos le llaman empatía. No me gusta la palabra empatía, aunque sí es bonita. No me gusta la palabra, porque la empatía puede ser algo mecánico. Sí, yo soy empático, pero en mi pensamiento lo estoy condenando también. Sino que mirar con ojos de gracia y misericordia hacia una vida que necesita al Señor. Pero fíjense cuál es la clave de esos niños. Si alguno, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este. ¿Cuál es la advertencia? Versículo 10, y con esto termino. Mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Saben una cosa? Cuando vemos a un niño abandonado por la figura paternal, y especialmente la figura paternal del padre,
aunque el padre esté en la casa todo el tiempo, pero es que haya una desconexión con ese niño o niña, con su padre el terrenal, ¿verdad? En lo natural, está probado que hay consecuencias en el desarrollo psíquico, emocional, psicomotor en la vida de ese niño. Porque el niño, en su estado de inocencia, va a seguir el ejemplo que le den. Si tú crías a tus hijos con el iPad va a determinar cómo ese niño cuando crezca va a crecer, cómo ese niño va a razonar, cuál es su moralidad, cuáles son las decisiones que va a tomar. El iPad va a ser un aliciente, una pastillita contra el dolor, ¿verdad? Para adormecerlo momentáneamente, para que yo esté tranquilo, descansando, tomando mi siesta, o ocupándome de otras cosas, o ocupándome de acumular, pero no estoy abandonado, pero he abandonado a mis hijos, aunque yo esté en mi casa. Ahora, ese padre que está ausente física y emocionalmente, ese padre que ya no está en la casa, ese niño tiene un serio déficit que va a ser compensado, tiene que ser compensado de alguna manera. Va a ser compensado por la figura paternal en su abuelo, si está presente, si está cerca, en la figura paternal del tío, si está cerca y si tiene buena influencia, en la figura paternal del pastor, en la figura paternal del maestro de banda, en la figura paternal del entrenador de fútbol. Son extensiones, pero esas son las figuras, esas son la manera en que se compensa ese déficit. Ahora bien, por eso es que Jesús mira a los niños con una singular importancia. Devolvernos como niños en el estado de inocencia, porque el niño es moldeable, el niño es entrenable, el niño es enseñable. La palabra que el Señor nos está llamando es aquí en esta mañana, y ya terminando, como decía, es el tema número 1. Si tú piensas que eres el mayor de todos es el que se haga como un niño como este, humilde, para ver el reino de Dios. Vemos la parte vertical, en la relación vertical con Dios. Número 2, el humillarse como ese niño, ¿verdad? El recibir a ese niño en su vulnerabilidad. Y entonces el mirar que no seamos tropiezo para ese niño, para ese pequeño, o para el pequeño recién convertido, que no seamos tropiezo para sus vidas. Es la advertencia que el Señor nos hace. Es la advertencia y el llamado que Dios nos hace. Cuando nosotros podemos ver como Dios nos ha visto a nosotros y nos encontró un día que estábamos perdidos. Algunos de nosotros no teníamos sistema de creencia establecido. Algunos de nosotros venimos del ateísmo, otros venimos del panteísmo, otros venimos del agnosticismo, otros venimos de las tradiciones, cualquiera, vaya usted a saber. Pero cuando Dios nos ve a nosotros en nuestra condición, ahí donde estamos, Él nos habla directamente a nuestro corazón. Cierro con este ejemplo de el trato en el libro de Oseas que Dios tuvo con la mujer de Oseas. La mujer de Oseas, que era una prostituta. Y vemos a Oseas como un tipo de Dios y la mujer de Oseas como tipo de la iglesia, de cada uno de nosotros. Y me alegró tanto escuchar Isaías 54 que la hermana comenzó, porque regocíjate, oh estéril, eso es la iglesia, la que no daba luz a hijos. Más son los hijos de la desamparada, ¿verdad? Pero nuestro marido es nuestro Señor.
Y en Oseas vemos esa analogía, ¿verdad? Pero hay un momento dado que Oseas dice a la mujer, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. ¿Qué hay en el desierto? En el desierto no hay ningún tipo de distracciones, no hay ningún tipo de atractivos, no hay ningún tipo de cosas que nos vaya a apartar. Ahí en el desierto, ahí es donde nuestro Padre Celestial va a hablar directamente cara a cara a nuestro nivel, hablar a nuestro corazón y darnos entendimiento de cómo Él te ve, cuánto Él te ama, cuánto Él te desea, cuánto Él desea revelarse a tu vida. Ahí es donde Él realmente va a experimentar el Padre Celestial de nuestro Señor. Entonces, hay un trato de Dios hacia nuestras vidas. Un trato de Dios de niño, hay un trato de Dios, hay una expectativa de Dios hacia nuestro trato, hacia nuestros semejantes, como Dios nos trató a nosotros. Y también hay una expectativa también de cuidarnos y velar de que nada sea ocasión de caer. De que no nos lo creamos, porque ahí es donde es el principio del fin. El creérselo, el creernos que hemos llegado. Esto es palabras para mí en este tiempo. Yo estoy hablándole directamente de mi corazón, basado obviamente en lo que las Escrituras nos habla, pero al mismo tiempo de lo que Dios está tratando en mi vida en este tiempo. Quiero que sepan que hay un gozo muy grande en este tiempo en mi vida, porque yo veo y puedo sentir y puedo experimentar la realidad del Señor en mi vida, sosteniéndome, enseñándome, conmoviendo mi corazón en medio. Cuando veo a un niño sonreír, eso no hay nada, y reír, no hay nada que eso me cautive. Pero al mismo tiempo, cuando veo a un niño echar unas lágrimas de arrepentimiento, porque sabes que tú has conectado, y así mismo Dios nos ve a nosotros. Si nos ponemos de pie, por favor. Padre, en esta mañana te reconocemos solamente que tú tienes el poder, tú tienes el poder, tú tienes el conocimiento, tú has entendido aún desde lejos nuestros pensamientos, y tú nos ves, y tú eres nuestro Padre Celestial, que tanto te importa por cada uno de nosotros, y te quieres allegar a nosotros con ojos de gracia y misericordia. Gracias, Señor, porque como dice en Isaías, tú deshiciste como a nubes todas nuestras rebeliones, como niebla nuestros pecados, las deshiciste. Señor, y no hay nada que pueda escaparse de ti, pero Señor, a un corazón verdaderamente arrepentido, Señor, tú no tomas, todo lo viejo pasó. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, y en Cristo todas son hechas nuevas. Señor, que podamos aquilatar esa realidad en nuestras vidas, y que podamos hacerlo vida en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Buscas contenido que te edifique espiritualmente? Suscríbete al canal de YouTube de Pastor Pepe en la Red. Aquí encontrarás contenido gratuito en español, creado para ti. Disfruta de enseñanzas expositivas a la luz de la palabra de Dios en Pastor Pepe desde el púlpito. Y explora temas de interés general y de la actualidad en Notas Sueltas. Además, deleita tu alma con música original que te eleva y te inspira en José R. Bass Music. Nuestro contenido está disponible en todas las plataformas de descarga, para que puedas acceder a él en cualquier momento.
No te pierdas nada. Suscríbete ahora y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos. Visita pastorpepe.com para más información. Pastor Pepe en la red.